hay que distinguir dos niveles muy importantes. Una cosa es saber si un tratamiento funciona y en qué medida funciona, es lo que llamamos el tamaño del efecto. ¿De acuerdo? Les recuerdo de estadística. El tamaño del efecto es una medida, es un estadístico, que nos señala qué fuerza tiene un tratamiento para un trastorno. Lo más importante, insisto, es saber si funciona o no y luego explicar por qué. Miren, se sabía desde hace décadas que la aspirina funciona para el dolor, pero no sabíamos por qué hasta hace unos 7 años o algo así. ¿Saben? No sabíamos por qué funcionaba la aspirina. La desensibilización sistemática, que es la aspirina de los psicólogos, ¿verdad? Desde los años 60, ¿cierto? La desensibilización sistemática cuenta con 5 hipótesis alternativas a día de hoy. No se piensen que solo MDR tiene hipótesis alternativas para explicar por qué funciona. La desensibilización sistemática de los años 60 tiene 5. Y todavía hay alguno que dice, es que MDR no sabe por qué funciona. Bueno, la desensibilización sistemática tampoco. Lo que necesitamos en primer lugar es saber si funciona o no. Y luego, obviamente y a la par, saber por qué funciona. Por lo tanto, que nadie descalifique el MDR porque no sepamos del todo por qué funciona. Hay muchos medicamentos que no sabemos por qué funcionan. Y muchas terapias psicológicas que no sabemos por qué funcionan. Bien. Por lo tanto, esos dos niveles son importantes. Saber en qué medida algo funciona y luego saber por qué. Y es preciso distinguirlos, no se pueden mezclar. Y este interés, ¿verdad?, este movimiento, ¿en qué deriva? Pues en las guías de tratamiento. Obviamente se han incrementado mucho los ensayos controlados y los metaanálisis en las últimas décadas. Y todo eso al final se refleja en las guías de práctica clínica. Hoy en día, si no apareces en las guías de práctica clínica, no es que no seas nadie, te puedes ganar muy bien la vida, de hecho muchos se las ganan. Hay muchas terapias que no tienen vocación de contrastarse experimentalmente, pero tienen seguidores, gente que paga los cursos, pacientes que acuden a esas terapias. ¿Y qué es un ensayo controlado? Bueno, hay distintos tipos de ensayos controlados, pero ustedes ya saben, yo cojo un grupo de 50 personas o de 100, les aplico el tratamiento A, pongamos por caso MDR, y cojo otro grupo con la misma patología y aplico el tratamiento B, pongamos por caso terapia cognitivo-conductual. Mido las variables de interés en el pretest, en el posttest y, a ser posible, hago seguimientos. Obviamente, pues con una serie de requisitos pues, muy importantes a la hora de hacer la evaluación pretest, a la hora de hacer la evaluación posttest, los seguimientos, los tratamientos, el análisis estadístico, etc. Pero, como todos ustedes ya lo estudiaron en metodología, no voy a insistir en esta cuestión. Este es el alma del movimiento de terapias basadas en la evidencia. Los ensayos controlados, los metaanálisis que se hacen sobre los ensayos controlados y, finalmente, tu aparición en las guías de tratamiento. Vamos a MDR de evidencia científica. ¿Funciona MDR? ¿Ustedes qué dirían? ¿Por qué lo saben? ¿Perdón? Por lo del cuñado. No me vale lo que ustedes me digan. Tenemos que ver las guías de tratamiento. Las guías de tratamiento se basan en décadas de investigación con miles de pacientes. Su opinión no cuenta, lo siento. Afortunadamente, el incremento de investigación en MDR de los últimos años se ha visto muy incrementada. Esta es una gráfica de Almudena Pino, que anda por ahí, con quien he realizado un trabajo de fin de máster de revisión de la evidencia científica sobre MDR. Almudena, no te veo, pero muchas gracias, que conste en acta. Y esa es una tabla también del trabajo de Almudena, donde se señalan todos los metaanálisis que hay sobre eficacia de EMDR, ¿verdad? No voy a recabar en ellos. Bien, todo eso, si no se refleja luego en las guías de tratamiento, de nada vale. Puede haber mucha investigación, pero si los tamaños del efecto que se han obtenido son bajos o la calidad metodológica de los estudios es mala, al final no vamos a figurar en las guías de tratamiento. Por lo tanto, la pregunta es, ¿figuramos en las guías de tratamiento? La respuesta es sí. Esta es la guía de tratamiento de la Asociación Psiquiátrica Americana. Es una mala guía. Es una guía no actualizada. Es una guía de 2004 y en una revisión de 2009 en realidad prácticamente no se modifica nada. Para el caso de MDR, la investigación que hay hasta 2004 no nos sirve, estamos en 2018. Y nos sitúa en un nivel de recomendación 2 para el trastorno de estrés postraumático. Insisto, esta guía no está actualizada.
Bien, la OMS, miren, la guía de la APA, de la Asociación Psicológica Americana, no la de psiquiatría, la guía de la APA utiliza una expresión coloquial que dice: la guía de la OMS no da recomendaciones fuertes a casi ninguna terapia. Dice, la guía de la OMS es una guía rigurosa, muy exigente. Esta es versión 2013. Cada guía tiene una estructura diferente, es complicado. Miren, ya les adelanto, donde necesitamos más investigación en MDR es en niños y adolescentes, en excombatientes y en trastorno de estrés agudo. Eso ya lo adelanto, va a quedar reflejado en las guías, ¿vale? Pero somos terapia de primera recomendación para trastorno de estrés postraumático en adultos. ¿De acuerdo? Bien. La guía de la OMS utiliza las recomendaciones tipo estándar, moderada, casi no da recomendación fuerte para nada. Es muy exigente. Bien, para el caso de trastorno de estrés agudo para adultos y niños, no contamos con estudios todavía suficientemente buenos para saber si MDR es una terapia eficaz o no, ¿verdad? Pero en adultos, bueno, pues da para terapia cognitivo-conductual una recomendación estándar. Bueno. Y para intervención temprana en niños y adolescentes, lo que nos dice la guía de la OMS es que no hay ninguna terapia que haya demostrado ser eficaz todavía. Ninguna. Nivel de exigencia. Bien. La propia Francine nos decía en 2009, no hay suficiente investigación de MDR para intervención temprana. Nos lo dice ella. No contamos con suficiente investigación. Se requiere hacer mucho más. Sabemos también por la investigación que el debriefing, inmediatamente después del trauma, puede producir efectos negativos a largo plazo. Esto es una cosa que se repite en muchos estudios y aparece en las guías de tratamiento. Bien, pero hay por ahí un estudio reciente que nos dice, que nos habla de resultados favorables de MDR ante eventos recientes, frente al debriefing. Es decir, ya está empezando a haber una cierta investigación. Bien. La terapia cognitivo-conductual individual o grupal y el MDR o el manejo del estrés en adultos tiene una recomendación para el TEP, hablo ya del TEP, estándar. La terapia cognitivo-conductual individual o grupal y MDR deben de considerarse para niños y adolescentes con TEP. Bueno, nombra MDR ahí, debe considerarse, con una fuerza de recomendación estándar. Bueno, de fármacos no hablo, por no liar demasiado la conferencia. Vamos a la guía del NICE, que es del Reino Unido. Guía de 2018. MDR en niños y adolescentes. MDR para prevención del TEP no cuenta con evidencia, todavía. Para el tratamiento del TEP, tras 3 meses tras el evento traumático, sí. Hay pruebas limitadas todavía sobre el uso de MDR en niños y adolescentes mayores de 7 años. Para adultos, para la prevención, volvemos a lo mismo. Es decir, MDR cuenta con poca investigación los meses después de los acontecimientos traumáticos. No podemos decir todavía mucho al respecto, porque no hay suficiente investigación. Pero para el tratamiento sí. Para el tratamiento tenemos recomendación A. ¿De acuerdo? Para el tratamiento del trastorno de estrés postraumático tenemos la máxima recomendación. ¿Qué dice la APA, la Asociación Psicológica Americana, que como ustedes saben es la asociación de psicología más importante y más influyente del mundo? Bueno, pues aquí hay una cierta disputa, que conoce Benedict, ¿verdad? Hay una cierta disputa, porque en 2013 la guía de la APA nos ponía con apoyo fuerte, la máxima calificación. Pero en la actual de 2017 aparecemos como condicionales. Es verdad que la APA dice que muy posiblemente esa recomendación cambiará en los próximos años, en los próximos pocos años. Lo dice la propia guía. De hecho, hay un estudio, que es este, que demuestra las incorrecciones que el panel de la APA ha utilizado a la hora de leer la bibliografía científica
y que justificarían por qué EMDR ha pasado de tener evidencia fuerte a condicionada. Por mucho que la APA diga que algo así como tranquilos, que estamos seguros que vais a volver a recomendación fuerte, que es lo que viene a decir un poco la APA, ¿no? Bueno, entonces en este estudio se señalan las actitudes de todo tipo metodológicas que injustificarían que EMDR haya bajado de fuerte a segundo nivel. Porque seguimos estando en segundo nivel. La APA sigue sugiriendo, no de manera fuerte, pero sí sugiriendo la utilización de EMDR para TEP. Y en niños, pues fíjense, a pesar de todas las dificultades que yo estoy señalando, no estamos mal, estamos en nivel 2 para TEP. En este organismo también de Estados Unidos. Bueno. ¿Y qué pasa con la Sociedad Internacional para los Estudios de Estrés Postraumático? 2018, guía actualizada. Bueno, ahí se habla de evidencia fuerte, estándar, bajo efecto, intervención emergente, evidencia insuficiente. Este es el resumen de una guía muy compleja. Esta es la guía menos amigable. Esta mañana me he decidido a quitar varias diapositivas y hacer un resumen simplemente para que a ustedes les resulte más digerible, ¿no? Prevención temprana, menos de 3 meses del acontecimiento, no evidencia de ninguna terapia. Y el debriefing está no recomendado una vez más, ¿verdad? Tratamiento menos de 3 meses, fíjense que una cosa es prevención y otra cosa es tratamiento. Esta guía establece esa diferenciación. Tratamiento menos de 3 meses, cognitivo-conductual, recomendación estándar. Tratamiento del TEP, CBT, es decir, cognitivo-conductual, y EMDR. Es decir, que sí que hay algunas guías, incluso con recomendación fuerte, que hablan de eficacia en el tratamiento del TEP en niños y adolescentes. Es decir, que estaríamos en un nivel 2, necesitamos un ensayo controlado más para pasar a nivel 1. En adultos, fíjense, aparece intervenciones de una única sesión de prevención temprana y tratamiento del TEP, es decir, menos de 3 meses, el MDR como una terapia emergente. Solo aparecen 2, esa otra no sé ni cuál es. ¿Alguien sabe? ¿Grupo 512? No sé. Bien. Múltiples sesiones de prevención temprana y tratamiento en menos de 2 meses. Cognitivo-conductual y EMDR. Tratamiento del TEP. Cognitivo-conductual y EMDR. Recomendación fuerte. La máxima recomendación. La guía australiana, aunque solo sea por el tamaño del país, ¿verdad?, merece un respeto. También actualizada 2018, ¿qué nos dice? TEP, trastorno de estrés postraumático en adultos, nivel 1, que es el de máxima recomendación, cognitivo-conductual y EMDR. TEP en niños y adolescentes, nivel 2. Hay mucha coincidencia entre las guías, ¿verdad? Y algo novedoso, depresión. Estamos en nivel 2 para depresión. Por unos estudios que luego veremos, sobre todo italianos, es un mismo grupo de investigadores, se requeriría que hubiera otros grupos diferentes que también hicieran ensayos controlados en ese sentido, porque una de las cosas que tienen en cuenta los paneles es que si la investigación no está diversificada, si al final es un grupo, además es un grupo de terapeutas MDR, pues eso da menos crédito, ¿verdad? Pero por primera vez, gracias a la investigación, MDR está recomendado para depresión en nivel 2. Bien, este es también un centro de salud mental postraumática, también de Australia, se basa de alguna manera en esas guías y ahí tienen ustedes cómo se señala que los adultos con trastorno de estrés postraumático se debe ofrecer terapia cognitivo-conductual y EMDR. He visto que en algunas páginas de algunos de sus gabinetes tienen el Registro Nacional de Programas Basados en la Evidencia. Quítenlo, porque el gobierno de Estados Unidos lo ha prohibido por falta de rigor. Ustedes lo tienen ahí como que MDR figura en ese lugar, pues pongan otra cosa, pongan la guía de la OMS o alguna otra cuestión, porque eso ya no nos sirve. Ahí figurábamos también, como recomendación. Por otro lado, pues aparecemos, y ya no entraré en detalles, en otras guías, ¿no? Guía de intervención en afectados de terrorismo de Israel, guía del Instituto de Cuidados de la Salud en Holanda, guía del Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica en Francia, Departamento de Salud del Reino Unido, FOA, que como ustedes saben es uno de los máximos exponentes en la investigación sobre trastorno de estrés postraumático, nos da categoría A en adultos y B en niños,
Bien, creo que me estoy acercando al tiempo. ¿Y qué pasa con MDR en otros trastornos? Porque tenemos claro hasta ahora que MDR es terapia de primera elección para el trastorno de estrés postraumático en adultos y nivel 2 en niños y adolescentes. ¿Y qué pasa en otros trastornos? Pues miren, lo primero que tenemos que conocer es el concepto de transdiagnóstico. Es un concepto moderno, aunque en realidad es tan antiguo como el psicoanálisis, ¿verdad? Se basa en el hecho de conocer qué variables pueden explicar distintos trastornos de un mismo grupo. El DSM lo que trata de hacer es categorizar trastornos y encontrar las diferencias entre ellos. Pero es verdad también que hay variables que denominamos transdiagnósticas. Por ejemplo, la autoestima puede ser una variable transdiagnóstica a distintos trastornos del estado de ánimo o incluso de ansiedad. La autoestima o el autoconcepto. Para entender por qué MDR se puede aplicar a otros trastornos, debemos entender el concepto transdiagnóstico, porque el trauma es un concepto transdiagnóstico. ¿Y por qué sabemos que el trauma es un concepto transdiagnóstico? Es decir, que hay pacientes con muy diversos trastornos que tienen trauma en su infancia, en su adolescencia o en la edad adulta. ¿Por qué lo sabemos? ¿Porque lo opinamos así? No, porque lo investigamos. Este es un ejemplo de artículo en el que se demuestra cómo hay trauma en infancia y adolescencia en muchos tipos de trastornos. Hay muchos estudios de este tipo, demostrando trauma en psicosis, en adicciones, en trastornos de la conducta alimentaria, en depresión, etcétera, etcétera. Por eso es que MDR, siendo una terapia orientada al trauma y siendo el trauma un concepto transdiagnóstico, puede ser aplicado a otros trastornos y no solo a trastorno de estrés postraumático o trastorno de estrés agudo. Esa es la razón, no porque sea mágico eso de los ojos, no, es por eso. Pero claro, sobre otros trastornos tenemos menos evidencia que con trastorno de estrés postraumático. Es una terapia joven. En comparación con la terapia de conducta son muy pocas décadas de investigación todavía. Y por eso en esos otros trastornos tenemos menos evidencia. ¿Qué evidencia tenemos en psicosis? Pues esa que se señala ahí, ¿verdad? MDR es igual de eficaz que la relajación o el tratamiento as usual, el tratamiento estándar. Se conoce por esas siglas en inglés. En la reducción de síntomas traumáticos. MDR es igual de eficaz que la exposición prolongada en reducción de síntomas traumáticos. Hablo en grupos de psicosis, MDR no supone exacerbación de los síntomas psicóticos. Esto es muy importante porque ha habido críticas de que podría exacerbar los síntomas psicóticos. Pues no, hay un estudio que dice que no. Y además supone un menor grado de revictimización. Un estudio en el que en pacientes psicóticos se distinguen con síntomas disociativos y sin síntomas disociativos muestra que los disociativos se benefician más de MDR que los no disociativos, como era esperable, ¿no? ¿Y qué pasa con trastorno bipolar? Pues miren, en trastorno bipolar también encontramos un 60% de pacientes bipolares que tienen trauma, algún tipo de trauma, ¿verdad? No estamos hablando de causalidad, no estamos diciendo que el trauma sea la causa de la bipolaridad, Cualquier trastorno tiene multiplicidad de causas. Pero es una comorbilidad, es decir, hay síntomas de trauma en pacientes bipolares. Y se ha demostrado que MDR produce una mejoría de los síntomas afectivos cuando se ha comparado con el tratamiento as usual. Y también síntomas tanto afectivos como cognitivos y de otro tipo en otro estudio. Y en depresión unipolar, estos estudios, que están realizados fundamentalmente por un grupo en Italia, son los que han permitido que entre en la última guía que les he presentado como tratamiento para la depresión en nivel 2. En trastornos de ansiedad no tenemos tanta evidencia. Por ejemplo, produce mejoría en trastorno de pánico, pero no se mantiene a los 3 meses según un estudio. En trastorno de pánico con agorafobia disminuía la gravedad, pero no la frecuencia de los ataques de pánico ni las cogniciones. Eso sí, disminuye la fobia a volar con un tamaño del efecto alto y la fobia dental. Es decir, para fobia sí parece que funciona, no tanto para trastorno de pánico y trastorno de pánico con agorafobia. Y también se ha mostrado efectividad para síntomas de TOC, y de hecho hay un protocolo que ha sido publicado y validado para síntomas de TOC. En abuso de sustancias podría ser tratamiento ayudante en el tratamiento de traumas en adictos. Esto es muy importante que entendamos. Es decir, en este grupo de trastornos, psicosis,
adicciones, MDR se está investigando como terapia adyuvante. ¿Eso qué quiere decir? Como terapia de ayuda a otras, porque ahí no somos terapia de elección. Entonces sirve para tratar los síntomas postraumáticos de los pacientes, de esos grupos de trastornos que tienen trauma, que son muchos. Por lo tanto, en estos casos somos terapia adyuvante y con efectos positivos demostrados, es decir, que no pinta nada. Perdón, que no se puede decir que no pinta nada la terapia MDR en estos trastornos, aunque no sea terapia de elección, porque es terapia adyuvante para los síntomas de trauma. ¿Vale? También para dolor crónico de espalda, sé que antes han tenido una ponencia sobre dolor, no voy a decir mucho más, y paso a las conclusiones, porque Walter ya me está enseñando el papelito. Bien, conclusiones de MDR en trastornos no TEP, en esos trastornos que acabo de repasar, que no son trastornos de estrés postraumático. Se encuentra en fase de investigación inicial. Hay pocos estudios y se requieren ensayos controlados de calidad hasta poder decir algo concluyente. De momento los estudios son prometedores. Voy a pasar a conclusiones generales de la investigación. Desde el punto de vista de un investigador, ¿cuál debería ser la agenda que debería seguir la comunidad MDR internacional? Pues yo voy a hacer una oferta. En primer lugar, consolidar test en adultos, que ya está consolidado, salvo en la guía de la APA, que nos han dicho tranquilos que seguro que entráis ya, porque en las demás estamos como terapia de elección. Pero hay que conseguir que TEP entre en la guía de la APA, en las otras ya estamos, como primera elección, es decir, volver a la guía del 2013. Pero ese es un esfuerzo que prácticamente está hecho con los últimos estudios que hay. Consolidar TEP en niños y adolescentes, para poder pasar de nivel 2 a nivel 1. Consolidar TEP en excombatientes, una población muy complicada. Consolidar en trastornos comórbidos a TEP, en sintomatología comórbida a TEP, y consolidar como tratamiento adyuvante en trastornos en los que, no siendo terapia de primera elección, sí contribuimos a los síntomas postraumáticos que tienen este tipo de pacientes. Esa sería la prioridad de una agenda de investigación estratégica. Esto se conoce como la teoría del pie en la puerta. Si recuerdan de psicología social, lo primero es poner el pie, lo segundo es poner el otro pie y lo segundo ya es entrar, ¿no?, en distintos trastornos. Pero si nuestras investigaciones se desperdigan mucho, al final tenemos poca evidencia de muchas cosas. Y lo importante es tener mucha evidencia por pasos. ¿De acuerdo? La investigación no se debe desperdigar. Es una pérdida de recursos intelectuales y económicos. Conclusiones generales, y ya cierro. MDR es terapia de elección para el TEP, como confirman los metaanálisis y las guías de práctica clínica de todo el mundo, y terapia ayudante en otros muchos trastornos. No aparecerá en ninguna lista negra. Porque, claro, el Gobierno de España no puede decir, no podría, y nunca lo ha dicho, nunca podría decir que una terapia que está en las guías de tratamiento de todo el mundo, en España no está. Sería ridículo. No lo va a hacer, evidentemente.